Y ya por fin estamos en la octava parte de la conferencia 386 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Y bien, sí, el Papa ya ha hecho lo que todos estos días han estado anunciando, y es precisamente esa consagración de Rusia y Ucrania a la Inmaculada Virgen María. Pues vamos a ver eso y vamos a ver algo más. Hemos tenido que hacer la conferencia hasta ahora, esperando a que terminara y pudiésemos hacer el montaje de lo que os vamos a presentar. Aquí, ahora, en estos momentos, es muy tarde, pero aún y así vamos a presentarla porque vale la pena que el pueblo de Dios vea y sepa esto, y el resto del mundo también. Pues vamos a empezar, sí, cómo no, con lo que hemos de añadir de lo que ha acontecido desde la conferencia que hemos hecho esta mañana hasta ahora, y que tiene que ver con todo este conflicto a nivel mundial. Primero, esta noticia que era del 14 de marzo, hace unos días. Michael Flynn dice que la invasión de Putin a Ucrania está interrumpiendo el nuevo orden mundial de Bill Gates. Bueno, hoy hemos visto en la conferencia anterior cómo precisamente Joe Biden hablaba del nuevo orden mundial también. Alguien como Vladimir Putin ha alterado este equilibrio del nuevo orden mundial que estaban tratando de lograr al ingresar a Ucrania, dijo el exasesor de Seguridad Nacional. No es un don nadie, ¿eh? Michael Flynn, el exasesor de Seguridad Nacional caído en desgracia de Donald Trump, quiere que sepas que él es el último hombre que sería un apologista de Vladimir Putin, el líder ruso que actualmente lleva a cabo un ataque asesino contra Ucrania. Sin embargo, a Flynn también le gustaría que supiera que la invasión de Putin ahora ha trastornado los planes para un nuevo orden mundial organizado por personas como el multimillonario Bill Gates, que, de alguna manera, están presionando para eliminar Dios y un alma. Esa es una ensalada de palabras de teoría de la conspiración de Flynn, pero tiene un final peligroso: presentar a Putin como un héroe para una gran cantidad de teóricos de la conspiración y encubrir una invasión que ha causado muerte y sufrimiento masivos en Ucrania. Alguien como Vladimir Putin ha alterado este equilibrio del nuevo orden mundial que estaban tratando de lograr al ingresar a Ucrania. Y sabes, probablemente soy la última persona que va a ser un apologista de Putin. No lo estaré, pero lo que sí entiendo es la dinámica que se está desarrollando en Ucrania en este momento, dijo Flynn el 8 de marzo durante una aparición en Tribe Time Show, un podcast presentado por el comentarista antivacunas Clay Clark. Juntos, Flynn y Clark han organizado la gira Reawaken America, un evento de extrema derecha que viaja a ciudades de los Estados Unidos con oradores que promueven la conspiración como Eric Trump, Roger Stone y My Pillow Guy, Mike Lindell. Y abajo veis el vídeo que ha hecho este hombre. Flynn continuó con su diatriba en el podcast de Clark al afirmar que el Foro Económico Mundial y multimillonarios como Gates están enojados con Putin por invadir Ucrania y arruinar sus planes de dominación mundial. Todo lo que estamos viendo en Europa en este momento es una alteración del equilibrio del orden mundial tal como lo quieren, como personas como el profesor e historiador israelí, Dr. Yuval Noah Harari, como personas como Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, y otros, dijo Flynn. Bill Gates es otro. Estas personas, afirmó Flynn, son muy inteligentes, tienen muy buenos recursos y tienen una especie de idea estratégica de cómo quieren que se desarrolle el mundo. Agregó, Dios y un alma no son parte de esa estrategia. Según la Liga Antidifamación,
Schwab y otros han sido acusados por teóricos de la conspiración de tratar de utilizar la pandemia de COVID-19 como una oportunidad para reorganizar las sociedades y economías globales en su beneficio, mientras implementan un régimen totalitario global liderado por los ricos y poderosos. La teoría de la conspiración, conocida como The Great Reset, o sea, el Gran Reseteo, se deriva de un informe del mismo nombre emitido por el Foro Económico Mundial en junio de 2020. Según Webb, que es el Foro Económico Mundial, The Great Reset es un compromiso para abordar de manera conjunta y urgente construir los cimientos de nuestro sistema económico y social para un futuro más justo, sostenible y resiliente. Pero los teóricos de la conspiración ven el gran reinicio como una amenaza para las personas en todas partes, ya que la élite global concentra su poder y control. El intento de Flynn de volver a vincular a Ucrania con sus conspiraciones favoritas enturbia las aguas, pintando a Putin como un opositor de las élites globales, en lugar de un autócrata cruel que invade una nación soberana para asegurar su legado, sin importar cuántas personas mueran como resultado. Bien, ya veis, unas declaraciones de este personaje que llega a hacer comentarios que para muchos son simple teoría de la conspiración y que desde luego hay una mezcla de cosas que por una parte son correctas y por otras pues quizá no tanto. Todos sabemos que esta guerra tenía que llegar, porque eso les va a favorecer precisamente el no tener problemas para aplicar el nuevo orden mundial. Sin esto no hubiese sido tan posible. Por tanto, por una parte dice cosas correctas, pero por otra no. Y aquí lo que dicen es que, claro, pintando así a Putin, tal como él lo describe, pues da la sensación que sea encima un héroe contra el sistema mundial que quieren establecer. Bueno, claro, hay que mirar las cosas muy bien. Y por eso era necesario que dedicásemos todas estas conferencias precisamente para ver lo que hay en verdad detrás de todo ello y no quedarnos en la superficie para caer en un bando o en otro, que esa es la clave de todo. Y es lo que pretenden, evidentemente. Dicho esto, noticia de hoy. Corea del Norte confirma el éxito de su nuevo misil, enorme y capaz de alcanzar casi cualquier punto del planeta. Casi nada, ¿eh? Un enorme misil balístico. Una vez más, Corea, del lado de Rusia, del lado de China. Del lado de la India, probablemente también, tiempo al tiempo. China realiza la primera visita de alto nivel a la India en 2 años para abordar la disputa fronteriza entre ambos países y la situación en Ucrania. El canciller indio informó que durante la reunión las partes debatieron una agenda amplia y sustantiva de manera abierta y sincera. Sí, entre ellos han tenido problemas territoriales, fronterizos, pero ahora mira cómo se están juntando, porque hay algo que está por encima de esa desunión que tienen. Aquí hay todo un escrito, os voy a destacar esto. Por su parte, Wang Yi manifestó que China y la India deben trabajar en conjunto para promover la paz y la estabilidad en todo el mundo. Las dos partes deben poner las diferencias sobre la cuestión de la frontera en una posición apropiada en las relaciones bilaterales y adherirse a la dirección de desarrollo correcta de las relaciones bilaterales, defendió. Además, Wang aseguró que su país no persigue la llamada Asia unipolar y respeta el papel tradicional de la India en la región. Todo el mundo prestará atención cuando China y la India trabajen de la mano, vaticinó. Bien, ¿hacia qué lado se está inclinando la India? Parece ser que de la mano de China y por tanto de Rusia. Recordad que algo va a pasar al fin de los tiempos, que ya estamos llegando a ellos precisamente, y es una conflagración brutal, donde habrá muchos millones de personas que serán también ejército. Sí, todo se va preparando delante nuestro, y algunos no se enteran. Otra noticia más de hace no mucho. Se produce un incendio en una refinería de Aramco en Arabia Saudita. Las instalaciones petroleras se ubican en la ciudad de Jeddah, a orillas del Mar Rojo. Sí, en esa refinería ha habido una explosión y dicen que es por parte de los hutíes. Por tanto, una vez más, ya veis, automáticamente sucede esto y el precio del petróleo sube. Como siempre, el petróleo lo mueve todo. Petróleo, gas.
Y bien, quedaos con esto, ¿Dónde ha sido? ¿Y por quién? Y atención, porque ahora nos adentramos ya en lo que ha acontecido hace nada, unos pocos minutos. Ante las dramáticas circunstancias, el acto de consagración es urgente, afirma el cardenal. Sí, esto ha sido justo antes de que se produjese lo que vamos a presentar en nada. Pero mirad qué llega a decir este cardenal. Ante la histórica ceremonia que tendrá lugar esta tarde en la Basílica de San Pedro, donde el Papa Francisco consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, el cardenal Mauro Piacenza aseguró que se trata de un acto urgente que tendrá una eficacia propia que, aunque no sea medible con criterios puramente humanos, puede cambiar también el curso de la historia. No puede cambiar, es que lo va a cambiar. En una entrevista recogida por ACI Estampa, publicación en italiano del grupo ACI, el penitenciario mayor reflexionó acerca de la celebración penitencial 24 horas para el Señor, que comenzará a las 5 de la tarde, hora de Roma, en la Basílica de San Pedro y concluirá con el acto de consagración, que es lo que os he dicho, ya se ha hecho. El cardenal aseguró que el hecho de que esta ceremonia penitencial, celebrada desde 2014 al final del curso del fuero interno, haya coincidido con la solemnidad de la Anunciación, es pura providencia y algo que nos invita a reflexionar sobre la extraordinaria figura de María, Madre de Misericordia, porque es la Madre del Salvador. Fijaos, nos dicen que esta consagración coincide, porque Dios lo ha proveído así, con la solemnidad de la Anunciación. ¿Sí? ¿Qué día es hoy? 25 de marzo. Y mira por dónde coincide que iban a hacer esto hoy. ¿Por qué remarco 25 de marzo? ¿Sabéis por qué es el día de la solemnidad de la Anunciación el 25 de marzo? Luego lo vais a ver y vais a entender cosas que seguramente os habían pasado por alto, pero gracias a Dios que nos lo muestra. Pura providencia, dicen, Una casualidad, vamos. Sí, sí. María misma es un signo luminoso de misericordia para toda la humanidad, un signo que el Padre manifiesta y nos ofrece continuamente, dijo. Una vez más, ya veis, María para toda la humanidad, cuestión de misericordia, un signo luminoso. Hemos visto algo en la conferencia anterior, ¿verdad? Bueno, sigamos. Respecto al acto de consagración, el cardenal Piacenza aseguró que, como demuestran las dramáticas circunstancias, se trata de un gesto que no solo sigue siendo pertinente, sino que es incluso urgente. La paz está íntimamente ligada a la misericordia, la paz interior de cada persona, la paz del corazón, la paz de la conciencia, depende de la misericordia divina, del conocimiento de que las propias contradicciones y pecados solo pueden resolverse en el abrazo del amor del Padre. No hay paz sin justicia y no hay paz sin misericordia, aseguró el cardenal. Por tanto, el purpurado aclaró que el vínculo entre la paz y la misericordia está profundamente arraigado en la voluntad de Dios, que debe convertirse cada vez más en la voluntad de los hombres. Aprender a tener misericordia unos con otros, siguiendo el ejemplo de un Padre misericordioso, es la condición necesaria para la paz también entre las naciones. A continuación, señaló que la Virgen de Fátima pidió a través de Sor Lucía que le consagrara a Rusia para mitigar los dramas del siglo XX, una petición que para el cardenal sigue siendo pertinente hasta el punto de que el Papa ha ordenado que la misma consagración tenga lugar al mismo tiempo en Portugal, en Fátima. Sí, mientras se hacía en Roma, también se hacía en Fátima. Ordenado por el Papa, Asimismo, el cardenal Piacenza recordó que el entonces Papa Benedicto XVI aseguró que la misión profética de Fátima no había terminado. Fijaos, lo dijo el Papa Benedicto XVI, y defendió que los papas siempre han querido lo mejor para la Iglesia y la humanidad, evitando consecuencias imprevisibles y posiblemente incluso peligrosas, con gestos que probablemente no habrían sido comprendidos adecuadamente. Todo acto de consagración es y debe ser una llamada radical a la conversión personal, eclesial y social, aseguró. En cuanto a las apariciones marianas confirmadas por la Iglesia, el purpurado señaló que
Fátima tiene ciertamente su propia especificidad, ya que se trata de una aparición profética que entra profundamente en los acontecimientos históricos y apunta a la conversión como instrumento de salvación y de paz. ¿Conversión? ¿A nivel personal o a nivel de una gran nación? Rusia. Es profético, dice. Fátima también se caracteriza por este acento profético que otras apariciones no destacan tan claramente, explicó. ¿Y qué es lo que tan claramente suelta? Pues ya lo sabéis, lo de Rusia. Por último, el penitenciario apostólico dijo estar seguro de que el gesto del Papa será eficaz frente a la guerra en Ucrania, aunque quizá no podamos medir inmediatamente lo que Dios querrá obrar. No nos corresponde a nosotros, los hombres, medir el poder de la intercesión mariana con la misericordia divina, que en una visión de la teología de la historia tiene poder sobre todas las cosas. Por tanto, algo va a suceder, pero no aún ahora. Es lo que nos viene a decir, También defendió que la consagración al corazón inmaculado de María no exime al hombre de sus responsabilidades y de usar su libertad de forma coherente con la verdad y el bien. La consagración tendrá una eficacia propia que, aunque no sea medible con criterios puramente humanos, puede cambiar también el curso de los acontecimientos de la historia, con la certeza de que, como la misma Virgen María ha prometido, su corazón inmaculado triunfará. Al final triunfará, y será el triunfo de la misericordia divina, concluyó. Lo tienen claro, La aparición diabólica les hizo un comentario a los pastorcitos que quedó recogido, con milagros del sol moviéndose, etcétera, etcétera, que vieron montones de personas en Portugal, en Fátima, y mira por dónde, el mensaje que les daba es que al final su corazón inmaculado triunfará. Esa aparición satánica, sí, sabe que va a triunfar. Sí, lo sabe, porque evidentemente él también conoce mejor las profecías bíblicas que nosotros mismos, y sabe que él triunfará. Pero él quiere triunfar ya para siempre, y el Señor no lo va a permitir. Él quiere cambiar la historia, el desenlace final, no podrá. Pero sabe que esto le va a ser permitido que suceda. Y por eso sigue en su curso. Dicho esto, 25 de marzo, recordarlo, hoy celebramos la Anunciación. Gracias, María, por responder con tu sí a Dios. Ahora vamos a ver algo y pensaremos, ¿verdad? Cada año, el 25 de marzo, la Iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor. Es decir, se recuerda de manera solemne que un día como hoy, la historia de la humanidad cambió de curso radicalmente, en el momento en que una humilde doncella de Nazaret, María, dio un sí valiente a Dios, que la invitaba a cooperar en su plan salvífico. Por su sí, María concibe a Jesús y se convierte en madre del mismo Dios, en protectora de aquel que nacería y moriría para redención del género humano. Y ahora diréis, bueno, ¿y qué quieres decir con esto? Muy sencillo. Dicen que fue un 25 de marzo, cuando el ángel le anuncia a la Virgen, pues lo que ya sabéis, el nacimiento de Cristo. Y claro, 25 de marzo, ¿por qué el 25 de marzo? ¿Cuándo dicen que nació Jesús? ¿Cuándo es Navidad? El 25 de diciembre. Por tanto, todo un embarazo. Y calculan que 9 meses antes, mira por dónde, el ángel hace la anunciación. Pero claro, si el 25 de diciembre no es cuando nació Jesús, sino que nació Tamuz, hijo de Semiramis en Babilonia, ¿a qué y quién están celebrando? ¿Os dais cuenta? Es falso, no es el momento de la anunciación a la Virgen María auténtica, sino a Semiramis, y haciéndola madre de Dios, porque resulta que el hijo que engendra es de su esposo, que se había muerto, mira por dónde, hacía ya un tiempo, y ella se queda embarazada y tiene el gugú, el crío.
Entonces resulta que como un rayo de sol la fecunda, porque su marido ya estaba como el sol, y por tanto el hijo que nace es de su marido fallecido y hacía demasiado tiempo para poder ser de él. Y así nace el culto a Semiramis. Y el culto a Tamuz, el sustituto de Cristo, y disfrazado en la religión católica como Jesús. Sí, el auténtico Jesús no, lo que ellos dicen y le aplican a Jesús, que en verdad es, sí, María igual a Semiramis, Jesús igual a Tamuz. Pero Jesús no nació el 25 de diciembre. Esa es la gran diferencia. Por tanto, ese día que se celebra y que han querido que hoy fuera precisamente el día en el cual se hiciera esto, pura casualidad divina, vamos, resulta que está hecho adrede porque es la invocación a Semiramis, que en verdad tiene la significación de culto satánico, de adoración diabólica. Qué casualidad que coincidiera en el 25 de marzo, ¿verdad? Ya. Bien, pues ya sabéis algo más. ¿Verdad que sí? ¿Quién iba a pensar que precisamente fuera por todo esto el día de la solemnidad de la Anunciación del Señor? Pero si no sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre, sino que muy probablemente un 11 de septiembre, ¿cómo cambian las cosas? Bueno, algo más. La solemnidad de la Anunciación se celebra 9 meses antes de la Navidad, 25 de diciembre, ¿lo veis? No me invento nada. Si se considera con detenimiento el pasaje bíblico correspondiente, la narración del encuentro de la Virgen con el ángel. Y así lo sitúan ellos. Pues vaya culto disfrazado. Y encima invocando la paz de Rusia, Ucrania, el mundo, toda la humanidad consagrada a María, o sea, Semiramis, pero además el sometimiento de Rusia al corazón inmaculado de María, o sea, de Satanás en definitiva. Vaya cosas, vaya cosas. Por María entró la alegría al mundo, dicen, al mundo entero. En verdad sí, pero no como ellos lo hacen y dicen. Y aquí tenéis, por fin, la homilía del Papa en la ceremonia penitencial y consagración de Rusia y Ucrania a María. Ya es un hecho, ya se ha efectuado. ¿Qué ha leído durante esa consagración? Es la oración que ya habíamos mostrado anteriormente en otra conferencia, por tanto no os voy a cargar más con todo eso, pero aquí tenéis el momento cuando el Papa consagra a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Ya veis, sentadito delante de la estatua en cuestión y le empieza a leer toda esa oración ya escrita, claro, no es que sea muy improvisada que digamos. El Papa Francisco ha consagrado este 25 de marzo a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, en un acto histórico que ha repetido el cardenal Konrad Krajewski en el santuario de Fátima, Portugal, y al que se han sumado los religiosos y fieles de los 5 continentes. El acto, que ocurre un mes después de la invasión rusa a Ucrania, ha tenido lugar en el marco de la celebración penitencial 24 horas para el Señor, que ha comenzado a las 5 en Roma, una iniciativa de Cuaresma en la que el pontífice también se ha confesado. Sí, porque él se ha ido a confesar y después se cambia y él confiesa a los demás. Y que no han estado rato, madre mía. A las 6:30 de la tarde, estoy hablando, el Santo Padre ha pedido la intercesión de la Virgen María por la paz y consagrado al mundo entero y en especial a Rusia y Ucrania su Inmaculado Corazón ante la presencia de 2000 personas. Sí, estaba lleno, De esta manera el Santo Padre acogió la solicitud de que el 2 de marzo lo hicieron los obispos católicos de rito latino de Ucrania de consagrar públicamente ambos países. Además, el Papa Francisco escribió una carta dirigida a los obispos para explicar la importancia de este acto y recordar que la Iglesia en esta hora oscura está fuertemente llamada a interceder ante el Príncipe de la Paz y a estar cerca de cuantos sufren en carne propia las consecuencias del conflicto. Como se sabe, la consagración específica de Rusia también se llevó a cabo siguiendo el pedido de la Virgen María a los 3 pastorcitos de Fátima en 1917. Vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Vaya día fue a elegir, para esto. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo,
promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Fueron las palabras de la Virgen en Fátima. Y recordad esto, estas palabras tan predictorias de esta Virgen, de esta aparición. Sí, y recordadlo por lo que vais a ver después. Esta petición de la Virgen María se hizo realidad el 25 de marzo de 1984, solemnidad de la Anunciación del Señor, cuando San Juan Pablo II consagró Rusia a su Inmaculado Corazón, un hecho confirmado por Sor Lucía, una de las videntes de Fátima. Sí, en ese año, 1984, también lo hicieron coincidir con el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor. Qué casualidad también, ¿no? Y hoy, exactamente 38 años después, 3 y 8, 11, frente a la devastadora guerra que ha golpeado el este de Europa, el Papa Francisco ha vuelto a consagrar este país junto con Ucrania al Inmaculado Corazón de María. 3 y 8 da 11, aprobado por ley divina, o sea, ley satánica, en verdad. Otra casualidad debe ser. Bueno, en la homilía de la ceremonia penitencial celebrada en la Basílica de San Pedro este 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, el Santo Padre posó su mirada sobre la guerra en Ucrania. En estos días siguen entrando en nuestras casas noticias e imágenes de muerte, mientras las bombas destruyen las casas de tantos de nuestros hermanos y hermanas ucranianos indefensos. La guerra atroz que se ha batido sobre muchos y hace sufrir a todos, provoca en cada uno miedo y aflicción, lamentó el Papa. Asimismo, aseguró que nosotros solos no logramos resolver las contradicciones de la historia y ni siquiera las de nuestro corazón. Necesitamos la fuerza sabia y apacible de Dios, que es el Espíritu Santo. Necesitamos el espíritu de amor que disuelve el odio, apaga el rencor, extingue la avidez y nos despierta de la indiferencia. Es necesario obtener del perdón de Dios la fuerza del amor, ese mismo espíritu que descendió sobre María, subrayó el Papa. A continuación explicó que, si queremos que el mundo cambie, primero debe cambiar nuestro corazón. Para que esto suceda, dejemos hoy que la Virgen nos tome de la mano. Oh, vaya yuyu, porque sería Satanás, no la Virgen. Contemplemos su corazón inmaculado donde Dios se reclinó, el único corazón de criatura humana sin sombras. Fijaos lo que dice, ¿Quién es la criatura humana sin sombras? Ahora vais a ver la explicación que da. Ella es la llena de gracia y, por tanto, vacía de pecado. En ella no hay rastro del mal y por eso Dios pudo iniciar con ella una nueva historia de salvación y de paz. Fue allí donde la historia dio un giro, defendió el Papa. Ya veis, decir que era llena de gracia equivale a que no tenía pecado. Cuando eso es ir contra la palabra de Dios, que dice que todos hemos pecado. El único que no ha pecado es Jesucristo. Bien, ya veis que con un solo texto se echa por tierra lo que están diciendo. Pero así se inició ese culto idolátrico a la Virgen, que era el disimulo de la idolatría Semiramis babilónica. Y eso ha colado. Asimismo explicó que Dios cambió la historia llamando a la puerta del corazón de María. Y hoy también nosotros, renovados por el perdón de Dios, llamemos a la puerta de ese corazón. En unión con los obispos y los fieles del mundo, deseo solemnemente llevar al corazón inmaculado de María todo lo que estamos viviendo, renovar a ella la consagración de la Iglesia y de la humanidad entera y consagrarle de modo particular el pueblo ucraniano y el pueblo ruso, que con afecto filial la veneran como madre. O sea que todos los ortodoxos de un lado y del otro tienen que quedar sometidos al Vaticano. Sí, en verdad es esto. Y por tanto, toda la población. Al mismo tiempo, el Papa aseguró que no se trata de una fórmula mágica, sino de un acto espiritual. Sí, esa consagración, No se trata de una fórmula mágica, vaya que se trate de una fórmula mágica, porque esto sí que es magia satánica, magia negra en definitiva, Es un acto espiritual, sí, claro que espiritual, del maligno. Es el gesto de la plena confianza de los hijos que en la tribulación de esta guerra cruel e insensata que amenaza al mundo, recurren a la Madre, depositando en su corazón el miedo y el dolor y entregándose totalmente a ella. Es colocar en ese corazón limpio, inmaculado, donde Dios se refleja, los bienes preciosos de la fraternidad y de la paz, todo lo que tenemos y todo lo que somos, para que sea ella, la Madre que nos ha dado el Señor, la que nos proteja y nos cuide, dijo el Santo Padre. Una vez más, Jesús no nos dio su Madre,
se la dio a Juan para que la cuidara, no a todos nosotros, porque ella está muerta. Y ya resucitará en la segunda venida de Cristo, pero ahora está muerta. No, no subió al cielo. Otra gran falsedad del catolicismo, para poder hacer todo ese culto idolátrico. Y qué bien le va a Satanás ese juego para lo que nos espera. Sí, os estoy diciendo algo, para lo que nos espera. Por último, el Papa aseguró que los labios de María pronunciaron la frase más bella que el ángel pudiera llevar a Dios, que se haga en mí lo que tú dices. Y destacó que la aceptación de María no es pasiva ni resignada, sino el vivo deseo de adherir a Dios, que tiene planes de paz y no de desgracia. Cita Jeremías 29:11. Es la participación más íntima en su proyecto de paz para el mundo. Nos consagramos a María para entrar en este plan, para ponernos a la plena disposición de los proyectos de Dios, aseguró. Fijaos que todo es un proyecto de paz para el mundo, ¿eh? Y sí, y lo van a conseguir en un momento, claro que sí. Y después, ya sabéis, todo se les va a regirar. La Madre de Dios, después de haber pronunciado el sí, afrontó un largo y tortuoso viaje hacia una región montañosa para visitar a su prima encinta. Que ella tome hoy nuestro camino en sus manos, que lo guíe a través de los senderos escarpados y fatigosos de la fraternidad y el diálogo por el camino de la paz, concluyó el Santo Padre. Fijaos cómo fraternidad siempre va surgiendo a la luz, ¿eh? Recordad su encíclica Fratelli Tutti, tan necesaria ahora, con todo lo que pasa, qué premonitoria, que la escribió justo antes de que pasara todo lo que está pasando. Bueno, vamos a ver ahora una serie de fotografías que he tomado precisamente mientras estaba siguiendo, sinceramente, lo largo y pesado que se me ha hecho aguantar todo eso, porque, en serio, qué aburrido que llega a ser. Cuesta entender que puedan soportar eso y después estarse tanto rato sentados sin decir nada. Sí, bueno, quizás ellos tienen más paciencia que yo, pero la verdad es que es tedioso. Bien, llega el momento en que entra el Papa, ya veis cómo va vestido, con la mitra, ¿sí?, en boca de pez abierto, esa es la forma que tiene. Ya hablaremos en los misterios de Babilonia de todo esto, por qué lleva esto y el color que lleva. Y además, ¿qué lleva en su mano? Sí, era de esperar. Para este hecho tan solemne tenía que ir con la cruz quebrada, el crucifijo satanista del siglo VI. ¿Cómo no? Miradlo bien, aquí lo tenéis, sí, en un acto de oración, mirando hacia la imagen de la Virgen, y aquí lo tenéis sentado ya y con la imagen de la Virgen a unos cuantos metros más alejada de ella, de él, y mirad que él aquí ya está hablando, haciendo un discurso. Esta es la cara de la Virgen de Fátima que tienen allí puesta, ¿eh? Y esto es el libreto que tenían, donde cantaban y tenían, supongo que, cosas escritas de lo que el Papa iba a leer. Esta imagen es lo que se veía en el altar, que hay, por un lado, un Jesucristo en la cruz y por el otro lado, la Virgen de Fátima. Sí, supongo que ya estáis viendo algo de la cruz, con qué lado tiene la llaga Cristo. Totalmente errado, no es el lado izquierdo, sino el derecho donde lo tiene, para variar. O sea, este no es Jesús, entonces. Aquí los veis a todos, mirad el atuendo de los cardenales, precioso, el colorido, pero resulta que es el colorido con el que se describe a Babilonia en Apocalipsis, porque así iban los sacerdotes babilónicos. Qué curioso, ¿eh? Luego, claro, ellos dirán que es la sangre de Jesús, el martirio, etcétera, etcétera. Ya, como siempre, todo disimulado. Ya veis la disposición de todo. Pues bien, aquí tenéis más detalle sobre dónde tiene la herida infligida, en el costado Cristo. Y atención, porque he querido retratar esta columna, una de las que hay allí, que ya veis que tiene esta forma espiral, recargolada. No sé si veis bien que tiene unas ramas con unas hojas, pero por encima de ellas aparecen unas abejas.
También aparecen unos, no sé si son angelitos o algo así, unas figuritas, pero hay unas abejas. Bueno, claro, podéis decir, claro, es que las abejas van donde hay vegetación, etcétera. ¿Sí? Vale, mirad esto ahora. ¿Veis algo a la derecha, abajo de esta imagen? ¿Veis como algo que cuelga de este techo donde hay unas figuras? ¿Veis que hay un lugar donde se ven 3 abejas y al lado también? ¿Por qué 3 abejas? En la columna también. ¿Qué pasa? ¿Que quiere decir que eran muy laboriosos, que trabajaban mucho? Pues de todo esto trataremos en los misterios de Babilonia, porque las abejas es el símbolo del 6, porque ya sabéis, cuando hacen el panal, ¿qué hacen? Sí, hexágonos. El hexágono es el 6, pues la abeja toma la simbología del 6. Curiosamente, ya veis, 3 abejas, 6, 6, 6, y al lado se repite. Algunos dirán, ¿qué tontería? ¿Qué tontería? Pues ya lo veréis cuando lo mostremos en los misterios de Babilonia. Sí, Babilonia por todos lados. Esa es la Iglesia Católica actual, la Babilonia, tal como decía Apocalipsis. Mirad aquí otra toma, con las columnas bien vistas desde lejos, pero mirad a la derecha, ¿veis una estatua muy grande, oscura, que hace algo con la mano? Está debajo de un palco que está por arriba de su cabeza. ¿Lo veis bien? Vamos a ampliar la imagen. Hace el símbolo también que dicen de la bendición. No, es el símbolo del 6 también. Y por cierto, esta estatua dicen que es de San Pedro. No, en verdad era de Júpiter y después pasaron a llamarla, a moldarla, adaptarla y llamarle San Pedro. Sí, paganismo absoluto. Y por cierto, que tienen desgastados los pies de tanto darles besos, ¿eh? Qué asco, la verdad. Bien, aquí vemos también, arriba de la columnata, que hay otro crucifijo con Cristo clavado en ella, pero no es Cristo, porque la herida también está en el lado derecho. Qué cosas. Por cierto, en el altar, no lo habéis visto, pero también hay una cruz cabeza abajo, y claro, ellos dirán que es porque Pedro fue crucificado cabeza abajo, pero otros pueden decir otra cosa muy distinta, ¿verdad? Bien, aquí ha terminado todas sus palabras, y ¿qué hace? Se pone delante de la estatua con la cruz quebrada, ya lo veis, inclinándose. ¿Veis que ahí a los pies de la estatua hay unas flores, verdad? ¿Qué flores son? Rosas blancas. Aquí lo vemos de nuevo, en acto de inclinación, como si estuviese orando o rezando a la Virgen de Fátima. Y aquí sentado le explica, toda esa oración que lee, que estaba escrita y que es la que ya os mostré en conferencia anterior. Larga, sí, muy larga. ¿Veis la estatua rodeada de flores rosas blancas? Sí, porque allí donde dicen que se aparece la Virgen, aparecen rosas blancas. Y huele a rosas. En fin. Aquí veis otra instantánea. Sí, no se dirige ni al Cristo de la cruz, se dirige directamente a la Virgen de Fátima. Y aquí lo veis que mientras iba leyendo, de tanto en tanto levantaba la cabeza y mientras hablaba esa oración escrita, miraba la estatua de la Virgen como si la estatua le estuviera escuchando. Qué cosas, ¿eh? Lo que hace la idolatría. Tan absurdo, ¿eh? Y aquí, mira, la Virgen se lo estaba mirando, ¿eh? Parece eso. Claro, estaba enfrente el uno al otro. Y esto es lo que le estaba leyendo. Bien, aquí lo tenéis aún más, seguía leyendo, termina y ofrece rosas blancas con unos niños. Muy importante la simbología, ¿eh? Como los pastorcillos de Fátima, ahora los niños también al lado del Papa, rindiéndole tributo a esta estatua, a este ídolo.
con toda la simbología satánica que llega a tener. Vuelve a coger el crucifijo, la cruz quebrada, se dirige a la Virgen, sí, y después, ya lo veis al lado con los niños, presentando el famoso báculo, y termina todo mirando aún a la Virgen lo mira a él, ya, como si las estatuas miraran, ¿no? Terminan y se van, y después de irse va pasando todo el séquito y todos se van inclinando mientras pasan por delante de la estatua, algunos van a tocarla incluso. Y finalmente, cuando se han ido también esas personas del clero, ya la gente empieza a amontonarse, a andar deprisa para ver quién llega antes, para estar cerca de la estatua, y ya veis, fotografiarse por todos lados. Vaya idolatría. ¿Os imagináis si se aparece de nuevo? ¿Os imagináis lo que puede llegar a pasar? Bueno, pues bien, ahora mirad esto. Yo no me acordaba, sinceramente, de lo que alguien había publicado en forma de cómic. Estoy hablando de Alberto Rivera. Alberto Rivera, el exjesuita que, mira por dónde, se apartó de ser jesuita, dijo todo lo que le habían dicho cuando lo habían instruido y que destapó tantísimas cosas sobre la orden de los jesuitas y que le costó la vida, lo asesinaron, los propios de él, por haber dicho la verdad. Pero antes de decir todo eso y terminar tan mal, hizo algo, no solo hablar, lo hizo plasmar en cómic para que muchos lo pudieran ver y ser leído también hasta por los niños, porque en cómic pasa todo mucho mejor que en una lectura, ¿verdad que sí? Pues en uno de los ejemplares donde él explica, esta es la parte número 6, se llama El Profeta, y ya veis, tiene que ver con el Islam. Me salto mucha cosa, voy prácticamente a las partes finales de este cómic, que él dice claramente que esto es historia, que es verídico, que esto no es ficción como un cómic Marvel, sino que esto es totalmente cierto. Y él habla de cómo surge el Islam. Pues bien, me salto todo eso para llegar aquí y vamos a leer juntos lo que vais a ver en estas viñetas. Por tanto, tendré que leer, no sé si tendré que hacer más de una voz, difícilmente, pero como tenéis la imagen delante, ya veréis lo que estoy leyendo. Quedaos con lo que él llega a comentar. Empezamos por aquí. Pero todavía existen obras de Mahoma sin publicar. Están en manos de religiosos de alto rango, ayatolás, en la fe islámica. Cuando el cardenal Bea nos contó esto en el Vaticano, dijo, hago una aclaración, el cardenal Bea era el líder, el general de la orden de los jesuitas en esos años, cuando él estaba con ellos, siendo instruido. Y él llega a mostrar, en el cómic también, cómo se quedó helado cuando vio que llevaba el anillo con el compás y la escuadra de la masonería. Y él aquí narra cosas que el cardenal Bea les contó, porque ellos eran ya gentes especiales, muy bien instruidos, para hacer una gran función a nivel mundial. Sí, sí. Él aquí está explicando toda una historia, y vais a ver hacia dónde va todo ello. Estos escritos están bien guardados porque contienen información que conecta al Vaticano con la formación del Islam. Cada lado tiene tanta información acerca del otro que si se descubriera, crearía un escándalo desastroso para ambas religiones. Esto es lo que les instruyó el cardenal Bea. Vaya lo que llega a decir, ¿no? Pues seguid viendo. Y diréis quizás, ¿y ahora por qué nos hablas de todo esto? ¿Qué tiene que ver con lo que hemos estado viendo en todas estas conferencias? Preparaos, porque lo vais a ver por vosotros mismos. Cuando Mahoma murió, la religión maometana estaba propagándose desmesuradamente. Las tribus árabes nómadas unían sus fuerzas en el nombre de Alá y su profeta, Mahoma. En su libro sagrado,
el Corán, se tiene a Jesús como un simple profeta. Si el Papa es su representante en la tierra, este también debe ser profeta de Dios. Esto causó que los seguidores de Mahoma temieran y respetaran al Papa en su calidad de hombre santo. El Papa se movió rápidamente y promulgó bulas que permitieron a los generales árabes invadir y conquistar las naciones de África del Norte. ¿Por qué hizo esto? Porque todas esas partes eran cristianas, pero no aceptaban al obispo de Roma como cabeza de toda la Iglesia. Veían que decía cosas que no estaban en conformidad con la palabra de Dios, y menos cuando aún quería coger todo un gran poder. ¿Y qué hizo? ¿Él tenía suficiente ejército? No. Hizo que los musulmanes, esos árabes, fueran su ejército para aniquilar a cristianos de todos esos países. Bien, sigamos. El Vaticano ayudó a financiar aquellos masivos ejércitos islámicos a cambio de 3 favores especiales. 1. Eliminar a los judíos y cristianos, verdaderos creyentes que ellos llamaban infieles. 2. Proteger a los monjes agustinos y a los católicos. 3. Conquistar Jerusalén para su santidad en el Vaticano. La conquista de África del Norte había comenzado. Qué interesantes estos 3 puntos, ¿eh? Sacarse de encima a los que molestaban, proteger a los que hacían la labor para el Vaticano y defender a los suyos, los católicos en general. Pero el tercer punto, conquistar Jerusalén para el Vaticano, para el Papa. No olvidéis esto. Y ahora aún quizás os preguntáis, ¿pero qué tiene que ver esto? Esperad. Con el paso del tiempo, el poder de Islam llegó a ser formidable. Los judíos y los cristianos verdaderos fueron asesinados y Jerusalén cayó en sus manos. Nota interesante, ni los católicos ni sus lugares sagrados jamás fueron atacados durante este tiempo. Ya era hora de que pagaran. El Papa les pidió Jerusalén. Bueno, les dice, pero ya los generales árabes sentían la euforia de la victoria donde quiera que iban, sentían que nada podría en contra de ellos. El elaborado plan del Papa comenzó a debilitarse y luego se desmoronó delante de sus ojos. O sea que, ¿qué hicieron? Se rebelaron porque veían que tenían poder. Bajo la dirección de Barakwa, Mahoma había escrito en el Corán la gran mentira de que Abraham ofreció a Ismael como un sacrificio. La Biblia dice claramente que Isaac fue el sacrificio, pero Mahoma tachó el nombre de Isaac e insertó el de Ismael. Como resultado de esto y la visión de Mahoma, los musulmanes, bueno, eso aparece en el mismo cómic, los musulmanes fieles construyeron una mezquita, la Cúpula de la Roca, en honor a Ismael, sobre el yacimiento del templo judío que fue destruido en el año 70 después de Cristo, convirtiendo a Jerusalén en el segundo lugar santo más importante para la fe del Islam. ¿Cómo podían darle al Papa un lugar tan santo sin causar una rebelión? El Papa percibió que lo que había creado estaba fuera de control cuando se enteró de que los musulmanes estaban llamando infiel a su santidad. Vaya descripción de lo que dice, ¿eh? Los generales musulmanes estaban determinados a conquistar el mundo para Alá y fijaron sus ojos en Europa. Los embajadores islámicos se acercaron a su santidad en el Vaticano y le pidieron bulas papales para invadir países europeos. El Vaticano estaba furioso, la guerra era inevitable. Los poderes temporales y el control del mundo pertenecían al Papa. A este ni se le ocurriría compartirlo con quienes consideraba impíos. El Papa reunió sus ejércitos y los llamó cruzados para evitar que los hijos de Ismael conquistaran la Europa católica. Las guerras duraron siglos y Jerusalén se escurrió de entre las manos del Papa. Turquía cayó. España y Portugal también fueron invadidas por las fuerzas islámicas. En Portugal le pusieron Fátima a una aldea en las montañas en honor de la hija de Mahoma,
Jamás soñaron que sería famosa en todo el mundo. ¿Vamos viendo por dónde va el tema de Fátima? Esperad. Años después, cuando los ejércitos musulmanes estaban aprestados en las islas de Sardinia y Córcega, o sea, Cerdeña y Córcega, para invadir Italia, hubo un problema serio. Aquí hay unos comentarios entre ellos que dicen: no somos lo suficientemente fuertes, no tenemos las provisiones necesarias. Otro decía: estoy de acuerdo. Los generales islámicos percibieron que se habían extendido demasiado. Era hora de negociar la paz. Uno de los negociadores fue Francisco de Asís. Mira por dónde. ¿Será que no hemos tratado sobre Francisco de Asís también? Entablaron negociaciones formales y firmaron concordatos. El resultado de las negociaciones fue que a los musulmanes se les permitió ocupar Turquía en un mundo cristiano, entre comillas, y a los católicos se les permitió ocupar el Líbano en el mundo árabe. También se acordó que los musulmanes podrían construir mezquitas en los países católicos sin interferencias, siempre que el catolicismo pudiera florecer en países árabes. Y ahora cuenta él: el cardenal Bea nos dijo que los musulmanes y los católicos acordaron bloquear y destruir a sus enemigos mutuos, los misioneros de los creyentes bíblicos, o sea, a los no católicos, a los protestantes que hacían de misioneros yendo a esos lugares. A través de estos concordatos, Satanás tramó la destrucción espiritual de los hijos de Ismael. Erigió una muralla sólida de oposición a la palabra de Dios para evitar que llegara a los pobres árabes. Después de firmar los concordatos, se mantuvo un control firme sobre los musulmanes desde el ayatolá hasta el sacerdote, el monje y la monja islámica. El Vaticano también desplegó una campaña de odio entre los árabes musulmanes y los judíos. Antes de esto, los judíos habían vivido juntos en paz. Son datos históricos, en verdad, Toda la comunidad islámica ve a los misioneros creyentes como diablos que van a envenenar o destruir a los hijos de Alá. Aléjate de él, sí, mamá, porque ven a un misionero. Hay reportes angustiosos de misioneros que han trabajado años y años para lograr apenas un puñado de convertidos de la fe musulmana, lo que los ha dejado confundidos, cansados y desalentados. No podemos alcanzarlos, dicen allí. Estos misioneros no saben de los acuerdos secretos entre la Meca y el Vaticano que han destruido sus esfuerzos por ganar almas en esas tierras oscuras. Con la Meca y el Vaticano en paz total, la vieja ramera del Apocalipsis 17 y 18 puso a sus jesuitas a trabajar, tramando y desarrollando planes para dominar el Islam. Interesante, lo que llega a decir. Se le viene de las manos, habían pactado, pero aún y así, ¿qué querían hacer después? Dominar de nuevo el Islam. Y para eso los jesuitas iban a trabajar. En 1910, Portugal se estaba haciendo socialista. En todas partes aparecían banderas rojas. La Iglesia Católica enfrentaba allí un problema grande. Proclamamos el nacimiento de la República Socialista de Portugal, destruyamos el poder de la Iglesia, ¡viva! Es lo que se corría por las calles. Era el momento oportuno de que apareciera la Virgen María, pero había que sacarle más beneficios a esta aparición que simplemente mantener a Portugal en la mano de hierro del Vaticano. Mira por dónde. Y ahora unos cuantos jesuitas hablando entre ellos. ¿Dónde pasará? Aquí, en Fátima. Los jesuitas querían meter a Rusia en el asunto, y la ubicación de esta visión en Fátima podría jugar un papel importante en acercar el Islam a la Madre Iglesia. Bueno, ya empieza a aparecer el tema de Rusia. En 1917 la Virgen apareció en Fátima. La aparición de la Madre de Dios, entre comillas, fue un tremendo éxito y una desbordante multitud la vio. Como resultado, los socialistas de Portugal sufrieron una gran derrota. Los católicos alrededor del mundo comenzaron a orar por la conversión de Rusia y los jesuitas inventaron las novenas a Fátima.
las cuales podían hacerse a través de África del Norte, propagando buenas relaciones públicas ante el mundo islámico. Claro, los pobres árabes creían que estaban honrando a la hija de Mahoma, y eso es precisamente lo que los jesuitas querían que creyeran. Como resultado directo de la visión de Fátima, el Papa Pío XII ordenó a su ejército nazi aplastar a Rusia y la religión ortodoxa y hacer católica a Rusia. La visión de Fátima no murió. ¿Ya veis lo que llega a decir aquí? ¿Quién mandó atacar a Rusia? Al ejército nazi, el Papa Pío XII, con lo cual viene a decir que el ejército nazi estaba bajo el poder vaticano. Aplastar a Rusia y la religión ortodoxa, sí, porque no querían el ecumenismo con el Papa, no querían que fuera cabeza sobre ellos, y así hacer católica a Rusia. Vaya declaraciones, ¿eh? Unos pocos años después de perder la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII sorprendió al mundo con su visión falsa del sol danzante para mantener a Fátima en los periódicos. Fue un espectáculo religioso fantástico y el mundo entero se lo tragó. ¡Qué sorpresa! El Papa Pío fue el único que lo vio. ¡Qué cosas! Como consecuencia, un grupo de seguidores llegó a convertirse en un ejército de millones de católicos fieles dispuestos a morir por su Santa Virgen. ¡Viva María, Madre de Dios! ¡Viva María! Y ya que llevaban una estatuita de la Virgen. Y atención ahora, pero no hemos visto nada. Los jesuitas tienen a su Virgen programada para aparecer 4 o 5 veces en China, varias veces en Rusia y algunas grandes apariciones en los Estados Unidos. Y a la gente le encantará. China, Rusia y Estados Unidos. Si eso sucede, queda embaucado todo el mundo. ¿Cuántas veces hemos dicho que no debería sorprendernos de ver apariciones de nuevo de la Virgen? Porque Satanás puede hacerlo. Vaya que se puede hacerlo. Y todo el mundo quedará bajo sus pies. Le doy las gracias a la persona que me ha hecho recordar esto, porque yo sinceramente ya ni me acordaba que Alberto Rivera había dicho todo esto. Y aquí lo tenéis. Bueno, sigamos porque aún hay algo más. Todo esto, ya veis, planes de los jesuitas, que son los que trabajan más directamente para el diablo y dentro del Vaticano, claro que ahora ya tienen el pleno poder. ¿Qué tiene que ver esto con el Islam? Veamos lo que el difunto obispo Shin dijo acerca de la Virgen María y el Islam. La aparición de Nuestra Señora en Fátima marcó un punto decisivo en la historia de los 347 millones de musulmanes en el mundo, el pueblo religioso más difícil de convertir al cristianismo, entre comillas, catolicismo en verdad. Los musulmanes ocuparon a Portugal por siglos y dejaron huellas. Después de la muerte de su hija Fátima, Mahoma escribió de ella que es la mujer más venerada en el paraíso después de María. Con lo cual ya vemos qué fácil es que caigan todos en un gran engaño. Según el obispo Shin, la Virgen María quiso darse a conocer como Nuestra Señora de Fátima, como una señal y promesa de que los musulmanes que creen en el nacimiento virginal de Cristo, un día creerán en la divinidad de Cristo. Señaló que las estatuas de la Virgen de Fátima para peregrinos fueron recibidas con entusiasmo por los musulmanes de África, India y otras partes, India también, y que hay musulmanes que ahora van a la Iglesia católica. Como director de la propagación de la fe, el obispo Shin sabía lo que decía. En la última mitad de los años 1800, España estaba sufriendo convulsiones políticas. Su monarquía católica se estaba desmoronando y la reina fue destronada en 1868. España se hizo una república, lo cual duró solo 2 años. La monarquía fue restaurada y se mantuvo así hasta 1923. Al empeorar las condiciones políticas, de nuevo cundió el caos en España. El Vaticano se enfureció cuando España decidió ser república otra vez e inmediatamente la Iglesia católica se movilizó.
Durante este tiempo, de 1931 a 1936, hubo 5 presidentes en España. Los católicos romanos mostraban su desprecio por el poder del Vaticano, sin imaginarse lo que les esperaba. Le cobraron impuestos sobre la propiedad a la Iglesia y quitaron curas y monjas de sus posiciones como maestros en las escuelas públicas. El Papa dijo: los católicos españoles se oponen a nuestro acercamiento al fascismo, tenemos que darles una buena lección. Y otros le dicen: déjenos destruirlos, lo llamaremos una cruzada contra el comunismo. Aunque varios presidentes de la República eran entrenados por los jesuitas, se opusieron al poder del Vaticano y se pusieron en sus manos. Los líderes islámicos fueron contactados. Tenían una deuda con el Vaticano por haber traicionado a Roma en cuanto a Jerusalén. Cuando ya habían firmado un concordato, prometieron ayudar al Papa en aquel momento de necesidad, aún organizando un ejército si así lo deseaba. El momento había llegado. Los jesuitas habían trabajado bien, los pobres españoles sufrirían las consecuencias. A través de negociaciones secretas, un enorme ejército árabe se puso al mando del general Franco. El Vaticano financió esta maquinaria bélica para dar una lección a los españoles. En 1936, la nueva Inquisición española explotó. Se llamó la Guerra Civil Española y fue dirigida en secreto desde el Vaticano. Para evitar que el mundo supiera la verdad, hicieron creer que el Vaticano le había declarado la guerra al comunismo. En realidad, solo había un grupito de comunistas en España. La institución católica había ordenado un baño de sangre para sus propios seguidores. Bajo la bandera del Vaticano, las fuerzas musulmanas invadieron las Islas Canarias. Por cierto, Alberto Rivera era de allí. Y entonces atacaron el sur de España. Los españoles vieron con horror cómo el cardenal Pedro Segura llevó el ejército islámico a matar sin misericordia a hombres, mujeres y niños católicos infieles. Las tropas musulmanas obtenían su venganza con la bendición del Papa. Cuando yo tenía 3 años, recuerdo ver las tropas musulmanas invadir mi hogar. «Mamá», dice él de pequeño cuando los veía armados. Mi familia tuvo la dicha de sobrevivir ese terror. Cuando la Inquisición hubo cumplido sus metas, España quedó en ruinas, ensangrentada y derrotada, pero segura en las manos del Vaticano. Hemos liberado a España del comunismo gracias a la Virgen bendita. Cerca de 4 millones de tropas musulmanas ocuparon a España como protectores de la fe católica romana. El Islam había pagado su deuda al anticristo que se sentaba en el Vaticano. Por tanto, ¿quién financió a Franco? ¿Por qué era tan católico? Vais entendiendo todo, ¿no? Los árabes, en negociaciones muy secretas, le dijeron al Papa que solo lucharían para el Vaticano en España si el Papa les prometía jamás reconocer a cualquier Estado de Israel que pudiera surgir. El Papa estuvo de acuerdo. El cardenal Bea nos dijo que los judíos ortodoxos y los sionistas estaban promoviendo la formación de un Estado independiente de Israel. Ya veis, todo lo que cuenta es anterior a toda esa situación, ¿eh? Doctor Rivera, ¿no fue un musulmán el que le disparó al Papa? A Juan Pablo II se refiere. Claro, los jesuitas organizaron eso muy bien. Mucho se iba a lograr a través de ese incidente. Esto le dio al Papa y al presidente Reagan algo en común. A ambos le habían disparado y se hicieron amigos rápidamente. Al Papa recibió atención mundial y la simpatía de todos los líderes del mundo. Y ahí veis la imagen de cuando había recibido la herida. En junio de 1994, el Vaticano por fin reconoce a Israel como nación porque quiere participar en la final disposición de Jerusalén, lo cual estará en la agenda del llamado proceso de paz. A través de este incidente, el Islam se acercó más al Vaticano. Los musulmanes se sintieron tan humillados al pensar que uno de ellos le disparó al único representante del profeta Jesús en la tierra, que los ayatolás enviaron condolencias y disculpas al Papa. Y ahí tenéis al IAC, al que disparó. Y por último, se podía culpar a la KGB,
haciendo creer al mundo que los comunistas son enemigos del Papa. Fue una gran jugarreta, Rosco. El Papa Juan Pablo II ha sido comunista por muchos años. Si eso le parece demasiado, Rosco, recuerde que el asesino, Mehmet Ali Akka, es uno de los mejores pistoleros de Europa y un tirador experto. Le disparó desde apenas 3 metros. Cada bala le dio al Papa debajo del ombligo. Rosco, él no tenía la intención de matar al Papa, sencillamente estaba siguiendo las instrucciones de los jesuitas. El resultado fue que cuando el mundo vio al Papa perdonar a Mehmet Ali Akka por haberle disparado, casi 1.000 millones de musulmanes sintieron admiración por su santidad. Y ahí ves la imagen en prisión, el encuentro entre ellos dos, ese momento de perdón. Yo me acuerdo de haberlo visto, dio la vuelta al mundo esas imágenes y esas frases. Como le dije, creo que fue bien planeado. El Papa y el mundo musulmán le dieron gracias a la Virgen María por haberlo librado de la muerte. ¿Se pregunta por qué enviamos nuestras tropas al Líbano? Como el presidente es muy amigo del Papa, terminamos con un nuncio apostólico en Washington, D.C., y la infantería de marina llegó al Líbano para defender a una nación católica. La ramera de Apocalipsis 17 hará cualquier cosa por obtener lo que quiere, hasta tirarle a uno de sus papas. Hoy, el Papa todavía está tratando desesperadamente de obtener el control de Jerusalén. Y ya han pasado más de un Papa, desde entonces. La meta no ha cambiado. Jerusalén caerá en manos del Papa y las naciones musulmanas lo ayudarán. Ahora pensad en Daniel 11, versículos finales. Vaya. El último Papa será el Anticristo, el que sabe que tendrá que huir a Jerusalén antes de la destrucción del Vaticano. Cita Apocalipsis 17, 16. Fijaos que algunas versiones de videntes dicen, católicos, que el Papa tendrá que huir de Roma en medio de una masacre. ¿Dónde se va a dirigir? Dice, pues ya veis, a Jerusalén. Sigue siendo el objetivo del Vaticano y, como no, de los jesuitas. Dice que el último Papa será el Anticristo. Bueno, todo el sistema papal es el Anticristo. Recordad que él, cuando dejó de ser jesuita, se hizo evangélico, no se hizo adventista aún, pero tuvo amistad, si no recuerdo mal, con el mismísimo Ron Wyatt. Y mira por dónde, claro, él tenía alguna creencia, aún estudiando la Biblia, que no era del todo correcta. Ciertamente cada papa es anticristo, todo el sistema papal es anticristo, pero el anticristo en mayúsculas, por excelencia, por antonomasia, será Satanás cuando venga haciéndose pasar por Cristo. Y ya sabemos dónde, ¿no? Los ejércitos musulmanes y comunistas preparados para destruir a Israel atacarán y ellos mismos serán masacrados en las montañas y los desiertos de Israel. Cita Ezequiel 38 del 1 al 3 y Ezequiel 39 del 1 al 4. Dice que ejércitos musulmanes y comunistas, o sea, lo que ahora vendría a ser, ¿qué? Ejércitos musulmanes que no aceptan el ecumenismo con Vaticano y comunistas, o sea, ¿quién? Rusia aún ahora, que no entra aún en el panorama occidental. Irán juntos a destruir Israel, cita Ezequiel 38 y 39. ¿Es esto? Poco después, Satanás llevará al mundo a la batalla de Armagedón. Entonces Jesucristo, el Rey de Reyes, volverá del cielo a destruir al Anticristo y su ejército, y el Señor establecerá su reino en Jerusalén para gobernar el mundo. ¿Os dais cuenta? Su interpretación final es incorrecta, no es cierta. El Señor establecerá su reino en Jerusalén, en la Nueva Jerusalén, pero será después del milenio, o sea, en 3031, no ahora, cuando venga Cristo. Pero es una interpretación de los evangélicos. Por desgracia, yo no sé si él llegó a conocer toda la verdad del mensaje, pero se quedó con esa interpretación evangélica que no es correcta. En el pasado, Satanás ha usado la religión para destruir millones y millones de almas, y valiéndose de la gran ramera del libro de Apocalipsis, la Iglesia Católica Romana, Satanás cuidadosamente ha puesto a la Virgen María ante el pueblo para que quiten sus ojos del Señor Jesús.
Los católicos traicionados tratan de usar su sistema eclesiástico para llegar al cielo. Y usando un truco similar, el Vaticano ayudó a levantar una religión militante y sofisticada para evitar que los hijos de Ismael conocieran al único que puede llevarlos al cielo. Las multitudes musulmanas han puesto los ojos en su religión y en Mahoma, cuyo cuerpo sigue enterrado en Medina, y con todo su corazón miran hacia la Meca en espera de salvación, y Roma es la culpable de este crimen indecible. Y termina diciendo, la Biblia, la palabra infalible e inspirada de Dios, nos dice que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Bien, ya veis toda la explicación que llega a dar y que curiosamente habla de Fátima, del mundo del Islam, de Rusia, de las apariciones de Fátima, de lo que va a hacer países árabes, o sea, Rey del Sur, añadiéndose también a ese poder del norte, no al Rey del Norte, que es Estados Unidos y el Vaticano, no, a ese poder del norte que hará algo. Y dice que es atacar ¿dónde? Israel. Cita Ezequiel 38 y 39. Pues bien, esto es lo que nos deberá dar paso a los temas próximos que deberemos plantear y estudiando mucho con la ayuda de Dios, porque hay cosas que ya están muy cerca de nuestro tiempo y debemos conocerlas. Fijaos que los datos que da de las revelaciones que los jesuitas le hicieron a él, especialmente el cardenal Bea, instruyéndolo, son cosas impresionantes. Y ya hemos comprobado que muchas cosas son ciertas, muchas de las que dice. Por tanto, parece ser que todo lo que cuenta a nivel de instrucción que le dieron a él son totalmente correctas. Otra cosa es la especulación que él llega a hacer de lo que ya no le dijeron los jesuitas y llega a interpretar. Son dos cosas distintas. Pero los proyectos vaticanos, a través de los jesuitas, se han venido cumpliendo uno tras otro. Y él ya lo dijo. Y le costó la vida. Le costó la vida. Bien, dicho esto, mirad, he buscado unas declaraciones que me sonaban bastante de haberlas visto en algún lugar hace tiempo. Y mirad cómo, antes de mostraros lo que escribe Ellen White sobre ciertos países, voy a mostraros algo, que es un escrito del 1 de noviembre de 1840. Apareció en la revista Señales de los Tiempos, volumen 1. Lo escribió Joshua V. Himes, uno de los pioneros adventistas. Señales de los tiempos de la segunda venida de Cristo. El momento está cerca, decían ellos ya en ese entonces. Recordad que ya creían que en 1844 era la segunda venida de Cristo. ¿Y qué hacían entonces ellos? Pues comparar lo que estaba pasando en su momento, en su contexto histórico, con la profecía bíblica para marcar el momento del retorno de Cristo. Sí, eso hacían ellos, señales de los tiempos, signos de los tiempos. Y mirad qué aparece aquí. Y sobre la tierra angustia de las naciones con perplejidad. Citan un texto bíblico, El mundo entero en conmoción. El siguiente breve estudio de las naciones es del Liverpool Standard, léalo, en una editorial. O sea, que no era un escrito adventista, sino extraído de otro lugar. Y mirad qué narra. Guerras y rumores de guerras parecen estar a la orden del día en casi todas las partes del mundo. En casi todos los países, el rostro de la sociedad parece palpitar bajo alguna poderosa convulsión, cuyo resultado es imposible predecir. En todas partes los elementos de la conmoción civil parecen estar trabajando activamente. Ya sea que miremos al este o al oeste, al norte o al sur, es un hecho singular que apenas hay una nación que no esté desgarrada por disensiones internas o amenazada por una agresión extranjera. Apenas hubo un periodo en la historia del mundo en que la gran familia de la humanidad experimentó una convulsión tan universal en sus diversas relaciones sociales. Si miramos hacia el este,
encontramos que China está amenazada por los armamentos de Inglaterra, mientras que se supone que la población de ese vasto imperio está invadida por un sentimiento de descontento casi universal, que los holandeses están en guerra con sus súbditos coloniales, que las provincias del norte de India, Persia, o sea, lo que ahora sería Irán, Circasia, Siria y Egipto, están experimentando las calamidades de una guerra abierta, y que el águila de Rusia, bicéfala, ya sabéis, se cierne sobre todos estos países, y Turquía, además, lista para abalanzarse sobre ellos como su presa. Fijaos qué descripción estaba dando apenas 4 años de lo que ellos creían que era el retorno de Cristo. Sí, no se cumplió, porque no decía eso en verdad la profecía. Hacía referencia a que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el cielo y empezaba el juicio investigador. Todo eso lo hemos presentado en estudios bíblicos, si queréis verlo. Y si no lo queréis ver, mejor que lo veáis, en serio. Pero ¿veis cómo era la situación en ese entonces? Prácticamente como ahora. Sí, sustituid armamentos de Inglaterra por armamentos de Estados Unidos y sus aliados, también ingleses, con la cuestión de China, ¿eh? Sí, están siendo amenazados. Recordad Taiwán, sí. ¿Qué más? India. Mira por dónde, no estamos hablando también de India, cómo se está acercando tanto a Rusia. Persia, Irán, que ya veis qué situación también está, al lado de Rusia, de China. Habla de otros países, Siria igual. Egipto, que está ahora de manos de Estados Unidos, pero veremos si durará así hasta el final. Pero llega a decir también, el águila de Rusia se cierne sobre todos estos países. Mira, ¿no está pasando lo mismo ahora? Y además dice, y Turquía lista para abalanzarse sobre ellos como su presa, igual que ahora en todo. Qué curiosa coincidencia, qué repetición de la historia, tan sorprendente, ¿verdad? Pues bien, dicho esto, mirad en Cartas y Manuscritos, volumen 14, de 1899, en el manuscrito 114, se escribe esto. 13 de agosto de 1899, escrito a máquina, dice, ¿eh? No quedó el manuscrito a mano, sino ya pasado a máquina. La provisión de Dios. Dios no desea que los hombres se apropien de todo lo que la tierra produce para sus propios fines egoístas. Les pide que traigan sus diezmos y ofrendas a su alfolí, para que haya alimento en su casa. En India, China, Rusia y las ciudades de América, miles de hombres y mujeres se mueren de hambre. Los hombres adinerados, porque tienen el poder, controlan el mercado. Compran a precios bajos todo lo que pueden obtener y luego venden a precios mucho más elevados. Esto significa hambre para las clases más pobres y dará como resultado una guerra civil. Lo escribió en 1899, India la tuvo, China también, Rusia también. ¿Y Estados Unidos? Bueno, pues la cosa queda así. Fijaos que era una situación que ya pasó, pero aún y así, ¿es solo una cuestión del pasado? Fijaos que dice que el Señor que quiere que los diezmos se den para la causa de Dios, donde se hace su obra, pero a su vez habla aquí de que la tierra produce cosas, pero la gente lo quiere para sus fines egoístas. ¿Y qué llega a suceder ahora también? ¿La tierra produce? Sí. ¿Y qué está pasando? ¿Quién recibe el beneficio de todo ello? ¿Los agricultores? No, las multinacionales, las grandes empresas. Pero los agricultores, fatal. ¿Y qué sucede? Los precios se suben. Y ahora más con lo que está pasando con Ucrania, que es el granero de Europa. Bueno, pues suben los precios, crisis en consecuencia y la gente con malestar. No estamos viendo
todo lo que está pasando a nivel de Europa con los transportistas, en España en concreto y en otros lugares, que verdaderamente se están mirando de arreglar la situación porque están saltando chispas por todos lados, el pueblo se está oprimiendo. Esto pasó, pero ¿esto es solo una cuestión del pasado? Será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que existe una nación, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, Cristo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, y en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos serán purificados y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Cita Daniel 12, versículos 1 y 10. ¿Esto era solo una cuestión de pasado? Ellen White también lo pone para el fin, una repetición de la historia. Por tanto, todos esos pueblos, esas naciones, van a quedar sometidas al rey del norte, a Estados Unidos con sus aliados y el Vaticano, por supuesto. Y Fátima tendrá mucho que ver en todo esto, y después una gran aparición o varias apariciones, y todos se convertirán a lo que Satanás quiere. Habrán caído de lleno. Pero aún y así, ¿qué va a suceder? Pues que seguirá habiendo cosas que no cuadran, y la gente hará revueltas. Y durante todo ese contexto, ¿qué va a pasar? Pues más conflictos, más guerra. Y todo lo que parecerá que lo tenían ligado y bien ligado, atado y bien atado, como decía Franco, y resultará que se les va a desatar por todos lados. Y vendrá el conflicto final, y vendrá Cristo a liberar a su pueblo, porque en todo esto irán contra el pueblo de Dios, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y eso incluye no adorar imágenes, ni apariciones de ese tipo satánico, haciéndose pasar por cosa divina, buena. Y se guardará el sábado, aunque la ley dominical se haya instaurado, la marca de la bestia, del papado, el domingo como día de reposo a todo el mundo. Sí, eso es lo que nos espera en tan pocos años. Y bien, mira por dónde una sorpresa. En este contexto que estamos viendo y que hemos visto a lo largo de toda esta serie de la Conferencia 386, en todas sus partes, aparece hoy esta noticia que he recibido esta misma tarde sobre el tercer templo de Jerusalén, la vaca alazana. Mirad, ¿qué llegan a decir ahora? Instituto del Templo, actualización de novilla roja, y lo hacen entre exclamaciones. En los últimos 6 meses, el Instituto del Templo ha ampliado enormemente sus esfuerzos para criar una vaca roja en Israel, cuyas cenizas se pueden usar para lograr el más alto nivel de pureza bíblica que permitirá a los kohanim, o sea, a los sacerdotes, y a los judíos comunes, ingresar a las áreas del monte del templo, donde se ubican los patios interiores del templo y el santuario del templo, requisito indispensable para la renovación del servicio divino en el santo templo. Y no hay templo aún, ¿eh? 6 meses, en los últimos 6 meses, un esfuerzo enorme para criar esa vaca roja en Israel. Actualmente no se pueden revelar más detalles por razones operativas, o sea, guardan secreto al respecto. Baste decir que los esfuerzos actuales son de alcance internacional. Esperamos poder compartir más información en un futuro cercano a medida que se avance. Qué curioso que cuando las 3 últimas vacas rojas hace unos meses atrás las tenían que, mirando a ver si les salía un pelillo blanco para que fuera declarada impura, y les salieron, y no pudieron ser declaradas puras y aptas para su sacrificio, y mezclar sus cenizas una vez quemada con esa agua y ser esparcida en esa explanada del templo,
para purificar el lugar y levantar el tercer templo de Jerusalén, y así ellos poder entrar a esos lugares. Y mira por dónde, ahora dicen que llevan estos últimos 6 meses trabajando enormemente, con gran esfuerzo para criar una vaca roja en Israel. No pueden decir nada más por razones operativas, tienen que guardar secreto aún, no pueden decirlo todo, pero esperan que en un futuro cercano ya empezarán a decir cosas. Señores, como tengan esa vaca, recordad que en 3 años que tenga, es sacrificada y se levanta el templo. Y ahora, precisamente en este contexto de guerra, con todo lo que vemos que dicen que van a ir atacando Rusia, ¿a qué países? ¿Solo Ucrania? No. Y el Islam, añadiéndose, ¿dónde va a ir a atacar? Llegarán hasta Israel. Y lo ha dicho también, ya veis, Alberto Rivera. Los jesuitas parece ser que lo tenían muy claro, lo que iban a utilizar para conseguir Jerusalén, para el Papa. Y allí, cuando todo esto se levante, quien se va a sentar saliendo por patas de Roma, porque eso les va a interesar, ese Papa de turno se va a posicionar en el tercer templo de Jerusalén. Y allí a su lado aparecerá, después de lo que ya se puede prever que va a suceder antes de eso, apariciones de Fátima por distintos lugares, de vírgenes Marías. Luego aparecerá Jesús, entre comillas, o sea, Satanás haciéndose pasar por Cristo. Primero diablos haciéndose pasar por Jesús en distintos lugares, y después él, viniendo enormemente, magníficamente, se aposentará finalmente en Jerusalén, al lado del Papa. Y eso mismo lo tienen en profecía los católicos, como lo mostramos hace ya tantos años. Y todo eso está llegando. Satanás se está preparando su camino. Y para conseguir su objetivo, primero es necesario que la haya liado de ese modo en Ucrania. Sí, y en otros lugares la va a seguir liando. Y esto no va a parar. Entre esas guerras, pestes, hambres, terremotos y tantas cosas más, que unas vendrán solas, bueno, o enviadas, y otras provocadas por el mismo ser humano. Y todo esto hará que finalmente llegue el gran engaño. ¿Estamos preparados para esto? Recordad cómo debemos instruir a todos para que esto no les coja por sorpresa y puedan anunciarlo al mundo. El mundo va a ver grandes cosas en breve. Ya veis que esta guerra, que decían que bueno, esto va a ser muy rápido, Biden ya decía 1 año, al menos 1 año, sí. ¿Y cuántas más cosas veremos? ¿Cuánto más tiempo veremos así? Todo va llegando. Y una vez más terminamos con una cita de Ellen White, extraída de Eventos de los Últimos Días, el libro recopilatorio, en la página 15, en los Testimonios, tomo 7, escrito en 1902, dijo: aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Los que sean guiados por Él. Estos van a captar lo que Dios ha dispuesto que ocurra. Estarán bajo el control de Dios. Serán guiados por Él y lo captarán. Gracias a Dios, gracias a Dios. Alabado sea. Y todo esto recordad. Va a darnos pie a hablar sobre Gog, Magog y algo más. Y algo más, sí. Muchas gracias, porque ya sé que han sido conferencias largas y esta especialmente más, pero creo que ha valido la pena poderlo mostrar todo para llegar a este punto y darnos cuenta hacia dónde va todo. Gracias a Dios, que nos ha dado la luz para conocerlo. Ahora que nos ayude a estar firmes hasta el final y a dar el mensaje del cuarto ángel al mundo que tanto lo necesita. Y para eso sí, recordad lo que escribió Ellen White:
los diezmos al alfolí. Sí, dad el diezmo, seguid a Dios firmemente y dadlo donde se hace la obra de Dios y donde se da el mensaje que se debe dar. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.